Dice la leyenda popular que la chicha fue descubierta por una mujer muisca, quien habría encontrado el fermento de maíz en las laderas de la laguna de Guatavita, hacia donde había huido desesperada por el castigo que había recibido por haberle sido infiel a su marido, hallando en este brebaje el único consuelo a su tormento. El maíz, muy probablemente proveniente de Mesoamérica, se habría convertido en la principal fuente de alimentación de los muiscas, muy por encima de la papa o turma, y según los cronistas, elemento básico de intercambio, tributos, rituales y celebraciones. Los muiscas denominaban facua a la bebida obtenida en base a la fermentación del maíz. Chicha correspondería más bien a los atributos que ellos le asignaban a tan singular bebida, término que los españoles tomaron como su verdadero nombre. Chicha en muisca significaría camino de la bienaventuranza, puesto que su ingestión estaba vinculada a diversos rituales colectivos asociados al culto de sus dioses, ceremonias de paso y celebraciones, todos ellos estructurados de manera similar a una purificación, el ofrecimiento a los dioses y la borrachera final con la que culminaban todos sus ritos y que afianzaba el vínculo a la comunidad y los lazos de amistad. Cabe suponer que a la llegada a la sabana de Bogotá, las menguadas y exhaustas huestes de Gonzalo Jiménez de Quesada la consumieron de mano de los muiscas para colmar su sed y su cansancio. Lo que sí es seguro es que con la fundación de la ciudad se hizo indispensable el reclutamiento de una gran cantidad de indígenas que fueron forzados a trabajar en la edificación de la infraestructura física de la nueva ciudad. Sin proponérselo, esta aglomeración forzada de muiscas selló para siempre el vínculo entre la naciente sociedad hispanoamericana y la herencia cultural de sus antepasados indígenas a través del consumo de la chicha, a la cual los cronistas dieron en llamar vino de maíz. El afán de las autoridades religiosas y civiles del invasor por lograr el dominio espiritual, así como el disciplinamiento de la fuerza de trabajo de la población indígena, muy rápidamente convirtió la chicha en una bebida abominable que muy frecuentemente se encontraba asociada para unos a la celebración de festividades impías y profanas que representaban la encarnación de Satanás, motivo por el cual debían ser perseguidas y castigadas a fin de ser erradicadas de la faz de la tierra, mientras que para otros constituía un factor de distracción y disipación de sus vasallos. Esto no impidió, sin embargo, que los propios españoles sucumbieran a las bondades etílicas de la bebida ancestral, dada la dificultad para producir u obtener en un comienzo, en estos parajes americanos, las bebidas espirituosas como la cerveza y el vino a las que eran tan aficionados. Tal vez en parte a esto se debe que más tarde fueran tan infructuosos los esfuerzos de las autoridades para erradicar definitivamente el consumo del llamado vino de los indios. Con el pasar de los años, en el periodo colonial, la chicha dejó de ser una bebida ceremonial y festiva para convertirse en una bebida fabricada para vender y en la mayoría de los casos destinada a embriagar, asociada la mayoría de las veces con estrepitosas borracheras llamadas bebezonas, en las que los participantes, llevados por el elevado grado de alcohol que contenía, la consumían hasta perder la cordura, cosa que en realidad no era así en la era prehispánica, ya que al parecer los muiscas regulaban su grado de alcohol según el uso para el que era destinada. Si bien es cierto que en un comienzo, en la era colonial, la chicha era de consumo exclusivo de la población indígena, poco a poco, con el correr del tiempo, este consumo se extendió a todas las capas de la sociedad. En el siglo XVII, con el desarrollo urbano y el crecimiento demográfico, al mismo tiempo que aparecían todo tipo de comercios, tipo misceláneas, que se dieron en llamar pulperías, en lo concerniente al comercio de la chicha, aparecieron las tiendas de chichería o chicherías llanamente, en donde la población santafereña de todos los pelambres, criollos, mestizos, indígenas y negros, e incluso el clero y los funcionarios coloniales departían entregados al consumo de la chicha. Desde entonces las denominadas chicherías no hicieron sino multiplicarse por toda Santa Fe, y aunque fueron muchos los intentos por controlar su proliferación e incluso se buscó su exterminio, la demanda del controvertido líquido llegó a ser tan grande que a finales del siglo XIX en Bogotá había más de 800 establecimientos de este tipo,
se consumían más de 50 millones de litros por año y hacia comienzos de los años 20 se establecieron fábricas para satisfacer la demanda. Si bien es cierto que estas chicherías se caracterizaban por su hediondez e insalubridad, tampoco lo es menos el hecho de que en aquella época fungían como albergues y refugio de indios y esclavos evadidos, como sitios de diversión, casinos, restaurantes, hoteles, expendio de víveres, lugares de encuentros sentimentales y sexuales clandestinos, siendo a la vez espacios de identidad social y cultural del pueblo santafereño que sin proponérselo representaban una forma de subversión del statu quo desde el punto de vista económico, político y social. Pese a lo anterior, la chicha constituía un ingrediente básico en la alimentación del pueblo santafereño, ingrediente infaltable en las festividades públicas y privadas y componente fundamental de la vida cotidiana de la ciudad y de todo el conglomerado social hasta bien entrado el siglo XX. Desde la era prehispánica, la elaboración de la chicha siempre estuvo asociada a las actividades propias de las mujeres. En aquella época eran ellas las que ensalivaban y masticaban el maíz a fin de precipitar la fermentación del amasijo gracias a la llamada pitalina, sustancia que luego se descubriría está presente en la saliva y que en aquella época contribuía a la precipitación de la fermentación de esta bebida. Con la llegada de los españoles y desde entonces, las mujeres no solo continuaron esta tradición, sino que pasan a ser las encargadas de administrar su expendio y venta en las chicherías. Ahora bien, dicha participación no se limitaba a una actividad puramente material y económica, sino que alcanza una carga simbólica importante desde el punto de vista ideológico, cultural, político y social. Es así que desde los confines de nuestra memoria no son pocas las familias que perpetúan y persisten en la preparación de esta bebida. Mi nombre es Ángela Alarcón, soy la reina nacional e internacional de la chicha, heredera de un patrimonio cultural, familiar, a través de la señora Leo, la primera reina nacional desde 1988. Oriunda de Anolaima, Cundinamarca, donde nació mi abuelita, la señora Efigenia Ramos. Desde allí aprendió mi señora madre a elaborar lo que fue la chicha, a lo que fue las arepas y la gastronomía. Mi señora madre trabajaba con la chichería Puerta Grande y allá los días de mercado también era muy grande el tema con la chicha, pues venían a hacer el mercado, las familias venían de las fincas y todo, venían a mercar, pero pues el mayor atractivo era pues la chicha. Pues el mercado era muy grande y todos llegaban en el tren. Ellos se vendían lo que eran las arepas, eso era como un mercader, sacaban las arepas de maíz pelado a venderla en el tren. Y los que venían a mercar entonces también se llevaban su chicha. En esos tiempos existían como lo que era la bota donde conocemos de la manzanilla, pero ellos decían que la merra. La merra era como unos talegos que eran en cuero de venadillo, algo así, y ahí eso la llenaban y se llevaban su chicha para las fincas y todo. De ahí aprendió también mi madre con otras hermanas, pero la única que quedó con la tradición fue la señora Leo. A pesar de que nosotros fuimos 7 hermanos, pero la única que también heredó esta tradición fui yo. Pues ya mi madre trabajó con mi abuela y aprendió todo el tema, entonces siendo joven se vino como cerca del año 48, se vino para Bogotá. Y pues mi padre, el señor Eurípides Alarcón, la trajo a vivir a su casa. Mi casa es aquí en el barrio La Concordia, aquí donde nacimos nosotros. Mi padre también nacido acá, mi abuelo. Y pues mi madre empezó a elaborar la chicha en la casa y pues la empezó a dar a conocer, la empezó a ofertar a los vecinos y ya venía
los días de mercado ella a traer la chicha en sus barriles ahí a la plaza, y pues prácticamente trajo como esa tradición que venía desde Anolaima, la trajo a la Plaza de la Concordia. Siempre mi madre nos decía, aprendan a hacer la chicha, que de ahí les va a quedar a ustedes su herencia, no se la dejó en plata, sino en conocimiento. Soy hijo de Ángela Alarcón, actual reina de la chicha, y nieto de Doña Leo. Nosotros somos Chichería Doña Leo, pues por quien fue mi abuelita. Con ella pues se inició principalmente el tema, y hoy día mantenemos el nombre de Doña Leo, Chichería Doña Leo, pues en honor a ella. Yo tengo 27 años y básicamente toda la vida he trabajado con la chicha, porque aunque pues los últimos años he ido muy de la mano con mi hermano y mi mamá principalmente en el tema, pues desde muy chiquito siempre en los festivales estuve presente. Y ya así fuertemente, o sea, que solos con la chicha llevo ya aproximadamente unos 3, casi 4 años, y para mí es todo un orgullo. Soy hijo pues de la señora Ángela, la actual reina de la chicha. Yo el tema de la chicha la trabajo fácil desde que tengo memoria, así uso de razón un poco. Cuando yo era muy pequeño, tal vez 7 años más o menos, ya actualmente tengo 26 años, entonces hablamos de 20 años ayudándole con el oficio de la chichería. En cuanto a esto, pues es algo muy bonito que desde muy chiquito me ha gustado, y digamos que yo ya como de corrido de llevar trabajando con el emprendimiento de la chichería, llevo aproximadamente unos 2 años. Si bien es cierto que el manejo que se le dio a la chicha y a los lugares donde se expendía dejaba mucho que desear, tanto por parte de fabricantes como por quienes la expendían, no menos cierto es que por parte de las autoridades encargadas de reglamentarla, tampoco hubo un verdadero interés en crear las condiciones para generar un marco regulatorio favorable para su correcta producción. Muy por el contrario, a todo lo largo de nuestra historia se entreteje una maraña de imaginarios negativos que se modifican y transforman al filo del tiempo, tomando cada vez más la apariencia de discursos pseudocientíficos de corte médico o de salud pública, o bien de corte pseudocivilizador, simplemente tendenciosos, que la descalifican y la condenan adjudicándole arbitrariamente cuanto mal se presentase tanto en la vida individual como colectiva de la población neogranadina. La lucha contra la chicha se convirtió por esta época en bandera política de varios concejales y periodistas que se veían como defensores de un pueblo débil y embrutecido por la bebida, todo lo cual estaba debidamente orquestado por ciertos profesionales de la salud pública, entre ellas el médico José Bejarano, que veían en la chicha la encarnación de la decadencia racial, al punto de denominar a la adicción a esta bebida no como alcoholismo, sino como una enfermedad específica que denominaron chichismo. También se acentuaron las medidas restrictivas en contra del expendio y fabricación de la chicha, sobre todo en lo relativo a la ubicación de las chicherías dentro de la ciudad, medidas que ocasionaron no pocas revueltas y motines entre fabricantes, expendedores y consumidores. Hacia el comienzo del siglo XX, la chicha era considerada como la causa de la degeneración física y moral de la raza y de la debacle social, y por ende culpable de la baja productividad del país y del atraso económico. Según los estudiosos, esta persecución venía de diferentes fuentes. Por un lado, el asunto de las rentas a las bebidas alcohólicas destiladas importadas o bien fabricadas, como el aguardiente y el ron, venía siendo desde hacía ya tiempo un factor de peso en la guerra contra la chicha. Aquella, de barata y fácil producción y de difícil control en su fabricación y expendio, quiso ser sustituida por las autoridades por bebidas que pudieran ser controladas por el fisco y entregadas su fabricación y expendio a los amigos de los gobernantes de turno. Por otro lado, el ascenso al poder a finales del siglo XIX de un sector muy conservador, que se materializa con la Constitución de 1886, tenía como objetivo controlar la vida pública y privada del pueblo y promover la transformación económica del país hacia una economía capitalista y su estilo de vida.
Es así que los hábitos de fabricación, consumo y venta de la chicha iban en contravía del ideal de sociedad, ciudad y estilo de vida que las clases más privilegiadas querían imponer en ese momento a fin de consolidar el ideal de progreso y modernización industrial. Desde tiempo atrás, el consumo de cerveza y licores importados era signo de estatus y buenas costumbres entre las familias criollas acomodadas, formadas dentro de una mentalidad marcadamente eurocentrista. En este contexto surge en un primer momento de forma artesanal y luego como proyecto industrial a gran escala la producción de cerveza en el país. Fueron muchas las pequeñas cervecerías fundadas por esta época, entre ellas, hacia 1826 aparece en Santander la cervecería Sayer, fundada por el inglés Samuel Sayer, que más tarde se asociaría con Leo Koch, la cervecería Cuervo, fundada por don Rufino José Cuervo y su hermano Ángel, la cual operó hasta 1923. En 1896 está plenamente establecida en San Victorino la cervecería La Camelia Blanca, del señor Lino Casas. También existía la cervecería La Bohemia, que producía una bebida de bajo costo, destinada a ser consumida por el pueblo, llamada cabulla, y que luego se popularizaría bajo el nombre de pita, y ello porque el corcho que le servía de tapa era sujetado con cabulla, el cual salía disparado cuando ésta se aflojaba. Leo Koch, un pujante comerciante alemán que hace su fortuna en la región de Santander, funda en asocio con el industrial Eduardo Sayer la fábrica de cerveza inglesa Bohemia y más tarde, en 1889, la cervecería Bavaria, así como la industria vidriera Fenicia, que proveía de envases de vidrio a numerosos productos, pero principalmente a la industria cervecera Bavaria. En 1903, Rudolf Kohn, ciudadano alemán, quien había sido maestro cervecero de Bavaria, fundó en Bogotá la fábrica de cerveza alemana de Rudolf Kohn y compañía, Cervecería Germania, e inició la producción en 1905. La cervecería Bavaria fue recibida con los brazos abiertos, ya que por un lado colmaba las expectativas empresariales de la época, pues producía buenos rendimientos, contaba para su producción con una tecnología avanzada, mano de obra obrera y una producción en serie, y por el otro se presentaba como una bebida alternativa a la chicha que reunía varias cualidades de las que según ellos adolecía la chicha. Era nutritiva, poco alcohólica, se vendía higiénicamente envasada y la materia prima de la que procedía era la cebada, un grano supuestamente más fino, noble y alimenticio que el maíz. El capítulo que le pone fin a la fabricación de la chicha en Bogotá y en todo el territorio nacional por las estrictas condiciones que imponía para su fabricación fue la Ley 34 de 1948 y su decreto reglamentario el 494 del mismo año. Esta ley, adoptada poco después de las fatídicas jornadas del Bogotazo, aunque no prohibía la chicha, sí le imponía estrictos niveles de higiene a su fabricación, tales como sofisticados procesos de fermentación y pasteurización, así como la exigencia de ser presentada para la venta en envases individuales de vidrio debidamente reglamentados por las autoridades, condiciones todas estas que eran inmanejables tanto para los fabricantes artesanales como para la incipiente industria de la chicha que por aquellos años comenzaba a surgir. Pues yo recuerdo desde muy niña también mi madre nos contaba todas esas historias, cómo fue que mi bisabuela con la chichería tenían que encaletar la chicha porque los perseguían. Luego fue mi abuelita que también, pues ella tenía la chichería en Anolaima y ya tuvo que trasladarse a la Florida, Cundinamarca. Y ahí vino mi madre aquí a Bogotá, que vino lo del Bogotazo y pues desde ahí plenamente empezaron los chicheros a ser más perseguidos. Afortunadamente mi casa tenía 7 entradas y pues cuando llegaba, en ese tiempo mi madre decía era el resguardo que venían a decomisar la chicha o de alguna manera la regaban. Nuestras ollas de barro, las antiguas plenamente, fueron atentadas pues
por esas malas decisiones, porque ellos llegaban y las que no se llevaban, entonces llegaban y nos las rompían. Mi madre volvía y adquiría nuevas ollas, las curaba, y lo que hemos hecho nosotros los chicheros auténticos es de tratar de mantenerla por encima de todo. Entonces, pues mi padre, él era de profesión ebanista carpintero, y entonces se inventó sus caletas donde se mantenía encerrada, y entonces cuando venían uno tenía por ahí un par de ollitas y pues veían que era eso era lo que, incluso muchas veces ni siquiera la regaban, sino se la llevaban, seguramente por ahí para jartársela, pero sí, éramos perseguidos. Se vendía al frente, al paso de la subida para la media torta, se vendía la chicha y se vendía lo que era también el fiambre, que era también algo tradicional de la abuela. Y pues empezó a gustar mucho, que ya directamente no era únicamente los días del mercado, de los programas de la media torta, sino que ya la gente venía, cualquier día de la semana venía a golpearle a mi madre que si tenía la chicha. Entonces empezaron a venir los muchachos a buscar a mi madre, con la chicha, les encantaba, y pues desde ahí fue lo que fue el tema del Festival de la Perseverancia, que fue en el 88. Entonces vinieron el grupo Los Vikingos a buscar pues las mejores portadores de la tradición de aquí de la Candelaria, y pues estuvieron andando, revisando las chichas, y alguien les indicó, arriba la señora Leo venden en la casa la chicha, y allá llegó el grupo Los Vikingos, probaron la chicha y pues les encantó. Entonces mi madre fue invitada de honor allí al festival, y fue donde ella se ganó el primer lugar y como la mejor chichera, y desde ahí pues viene como este tema en grande. Comienzo mi canal en YouTube de Sommelier Sin Tacones, que es para buscar y rescatar un poco todos estos productos, no solo las bebidas, sino los productos que están haciéndose en nuestra tierra, en nuestro territorio colombiano. Y empiezo a querer saber un poco más, además de mi territorio como bogotana, de toda esta sabana cundiboyacense que había, y comienzo a preguntar acerca de personas o comunidades chicheras o que elaboran chicha en Colombia, y me doy cuenta que hay un problema, digamos, grave de conocimiento y de educación tanto del consumidor como en general de todos los entes que deberían estar publicitando o ayudando con todo el tema del mercadeo de esta bebida. Bueno, la chicha o la facua es una bebida fermentada tradicional colombiana, así como lo es el vino en muchos países, así como lo es el masato también acá, o en otros países, bueno, está la horchata, que suele estar sin fermentación, pero hay unos procesos rituales donde también se le permite realizar este tipo de fermentación. ¿Qué es lo que pasa aquí y por qué, digamos, siento yo personalmente como profesional y con lo que nos hemos encontrado ya a través de todo el tema de la investigación, que no ha permitido que la chicha crezca y se encuentre en todos los bares? Uno, el desconocimiento. Y ese desconocimiento viene de muchos temas también atrás. Viene también del tema del sentido de la pertenencia, de que nosotros como colombianos muchas veces no confiamos en nuestros propios productos. Este desconocimiento también viene de que nos quedamos nuevamente, repito, con esto desde la colonia, de que es algo sucio, de que es algo de que cae mal, de que es algo que no está bien, y por ende seguimos divulgando esta información. Realmente la chicha es una bebida muy buena y es alimenticia. Una de las cosas que le falta a la chicha para poder ser expedida o vendida de manera libre, sin ningún tipo de inconvenientes, uno es que pudiese mejorar tal vez y regular un poco más entre la misma comunidad chichera el tema de la producción. ¿A qué me refiero? De pronto mejorar el tema tanto de almacenamiento, de materiales, etcétera, para su producción. De esta manera también vamos a defender que nuestra chicha sea chicha de verdad y que esté elaborada como debe ser. Pienso que igualmente tenemos que dejar un poco de satanizar el tema de lo artesanal, pero para eso nos ayudaría mucho una solución como esta, o sea, tener de todas formas dentro de lo artesanal algún tipo de regulación, porque cuando no hay ningún tipo de regulación, como es lo que está sucediendo con la chicha, pasa que también la gente la está vendiendo como sea, están vendiendo chicha que no es chicha, vienen, cogen el maíz, porva, lo licúan ahí medio cocinado y le ponen aguardiente,
y lo venden como chicha y la gente lo consume como chicha porque no lo conocemos. Bueno, como sommelier, dentro de todo este proceso de investigación también entonces realicé catas de diferentes chichas, tanto de chicherías que realmente son chichas, y aún así manejando todo es un proceso muy similar, pues cada familia maneja, digamos, su receta secreta, por decirlo así, no es secreta, pero su receta específica, haciendo que todas tengan características diferentes. Y también, obviamente, he probado las chichas que no son chichas, donde me voy a topar con que en lugar del espesor y la parte sutil que se debe sentir en boca, tenemos una grumosidad extraña, un poco arenosa, donde vamos a encontrar anís, unas características que no deben estar dentro de la chicha, y un alcohol bastante elevado que ya supera bastante el de una fermentación natural, un proceso de fermentación natural. Nosotros a la hora de probar una chicha debemos encontrar una bebida que tiene algo de grumo, pero es muy poco, es más bien homogénea, espesa, se le debe sentir la sensación de la miel de caña, de la panela. Y a veces cuando se fermenta con fruta, pues la sensación de esta fruta, pero debe ser un color muy sutil, no debe ser un color como radiactivo, sino que son como roja como la fresa realmente es, o sea, como debe ser la fresa, roja como la mora. El color como crema durazno que da más o menos cuando se elabora con el chontaduro, por ejemplo. Pero si nosotros, digamos, no conocemos, vamos a consumir cualquier cosa que nos vendan como chicha, que puede ser verde fosforescente, rojo cardenalicio, fucsia tal vez incluso en boca vamos a sentir que tiene mucha agua, que no sabe tal vez aguardiente, que es un alcohol molesto. Bueno, ahí por desconocimiento estás consumiendo algo que no es chicha real y no es chicha artesanal, sino que te la están vendiendo como chicha. Actualmente pues tenemos un inconveniente en nuestra plazoleta del Chorro de Quevedo, y es que desde la pospandemia se ha permitido desde parte de la administración local como un mercaderío de unas chichas que realmente no han pasado por los procesos que se requieren. Pues nosotros hemos tenido incluso desde escuelas de formación para la elaboración de una buena chicha, y pues hay personas pues que preparan su producto de alguna manera pues como lo saben preparar, pero pues nosotros evidenciamos de que no son productos auténticos, ni siquiera es manejado con el maíz, y pues esto nos ha afectado muchísimo a lo que es el grupo de los chicheros, al colectivo de los chicheros, y pues hemos tenido que llevar reiteradamente la queja a la alcaldesa. De esto se firmó el acuerdo 011 del 11 de noviembre del 2022, pero pues que consideramos que no se está cumpliendo, porque nosotros los verdaderos chicheros que estamos reconocidos, tenemos nuestros sitios donde la gente puede adquirir. Nosotros no vamos correteando por todo lado con el afán de quién nos vende, porque eso ha generado pues plenamente inseguridad. En nuestro sitio patrimonial emblemático, como lo es el Chorro de Quevedo y sus alrededores, pues mucha gente se escuda tras la chicha para salir con otras cosas y vender otros productos de las cuales no estamos de acuerdo, y es lo que nosotros pedimos ante las autoridades. Bueno, de pronto ahorita con todo lo que ha sido el tema de la chicha, pues nosotros nos ha tocado hacer mucha resistencia social en medio de todo esto, pero también nos sentimos muy orgullosos de que poco a poco hemos ido reconstruyendo todos estos legados. Pues actualmente somos más de 200 familias las que vivimos a través de la chicha. Entonces, si no logramos mantener ese tejido social, pues efectivamente nuestro patrimonio económico se verá afectado. Y comienzo a preguntar acerca de personas o comunidades chicheras o que elaboran chicha en Colombia, y de IDARTES me pasan el contacto de María Ángela Alarcón, la actual reina de la chicha. Esta es la chicha tradicional, elaborada con el maíz, así con este es el maíz porva. Este es maíz porva uno tiene que estar pendiente que sea un producto bien, que esté bueno, que no vaya a tener bichos, que ya sea lavado, ya sea cuidado,
y ya procede uno a molerlo para hacer la utilización de lo de la hoja de chilgua. Sí, por favor. No tape con el cuerpo, ahora sí quiero. Entonces, échele cuatro a esto, me lo mezcla bien. ¿Así con la cuchara? Sí, ¿Con el molino? Así con el molino. bueno, o con el molino, ya se lo traigo. Creo que mi mamá quiere hacer es... Ya miré la mitad. No, esta es para la mazamorrita. Estaba con miel de caña. Ay, creo que. Bien mezcladito. Saque acá. Echa para el pecho. Llénela que usted calcula y echa la naranja para irla probando. Esta harina ya ha sido germinada 7 días. Ya se siente un sabor, un olor exquisito y esta ya está lista para elaborar uno de los tamales de hoja de la chilgua y alpayaca también, que ya está lista. Que estas ya han sido debidamente pringadas, se llama, pringadas o hervidas, y ahí se ponen a madurar la misma hoja, porque ella suelta unos sabores y unos nutrientes muy buenos que incluso sirven para el organismo. Y de acá es que nosotros armamos los tamalitos, que son los que se cocinan y después de que ya está cocinadita, entonces uno la deja, después de cocinar, la deja los 3 días en maduración. Bueno, entonces aquí, como pudimos observar, entonces de nuestro tamalito que fue alistado en la hoja, esta es hoja de chilgua, y le cerramos con la alpayaca. Esta va cruzada. Estas hojas son de una receta de tradición ancestral. Esta se deja madurar así los 3 días y se pone a cocinar. ¿Y qué pasa con estas hojas? Pues realmente mi madre, mi abuelita nos enseñaba que también contienen unos nutrientes que nos ayudan a sanar el estómago. Entonces nosotros, al elaborar la chicha, al hacer el tamalito, la hoja le da un sabor exquisito, le queda un sabor natural muy diferente a cuando uno improvisa chicha. Esta parte ya es lo que mismo hemos desatado de la harina que molimos, y va en parte de una maduración que tenemos con el guarapo. Bueno, entonces aquí ya le hemos incorporado las especies. Y las hierbitas deben ser hierbas dulces, lógicamente, porque es para que le den no solamente nutrientes al organismo, sino para que sirvan para nuestra salud. Entonces voy a ir a la cocina y aquí ya tenemos listo Bueno, entonces aquí nosotros ya verificamos de que el agua está lista. Aquí vamos a hacer dos procesos, y es que como ya tengo la fruta lista, esta es la de frutos rojos, entonces aprovechamos y echamos lo que aquí está: la fresa, están las moras, las ciruelas, y las vamos a incorporar en el alistamiento que tenemos acá con las hierbitas. Bueno,
Y esta, bueno, esta ya como estáis viendo, entonces vamos a proceder a incorporarla de una vez. Entonces se va echando a pocos porque ya toca estarla mezclando mucho. ¿Para qué? Para uno irle calculando el espeso. Ella ya tiene sus hierbitas, tiene sus especias, entonces uno tiene que estarla cuidando muy bien. Hay que dedicarle tiempito. Mientras esta ya nosotros la ponemos a dejar hervir, apenas suelta el hervor, ya no es necesario cocinarla demasiado. La que cocinamos con las especies y todo, entonces ya la refinamos y la estamos colocando en la olla de barro, que aquí ya en esto nosotros lo hemos cumplido. El tema de maduración no se deja más de 14 días para que pase a refinarse y ella ya fermenta. Ella en la olla de barro va cogiendo su saborcito. Ya si su merced se da cuenta, ella misma empieza a burbujear solita. Sí, entonces aquí ya como la hemos refinado con lo que hicimos en el tamalito de hoja de chisgua y alpayaca, y ya ella viene con su dulce y todo. Entonces aquí ya es donde uno procede a degustarla, a ver qué tal quedó, si pasó la prueba. Perfecto. Muy buena. Guape. Bueno, esa es la de maíz y miel, la que hicimos, la tradicional. Ella ya está en su tope. Y pues esta chicha también es el resultado de lo que cocinamos, la fruta, que va con también lleva sus especies naturales, que fue la de frutos rojos con ciruela, fresa y mora. Entonces esta chicha es, hemos dicho, es muy nutritiva. Con esta chicha se suben las defensas, sirve para limpiar el colon, porque incluso alcanza a curar el colon, sube las defensas, y además de eso, esta no se deja más de 14 días. Esta sí se mantiene a un tope más suave, en un estado noble. ¿Por qué? Porque la idea es de que desde los niños puedan consumirla, los adultos mayores, porque esta cura todo lo que es el tema del estómago, hace parte de los probióticos, y pues lo mejor de todo, que sube las defensas. Sí, y por acá tenemos chontaduro, pero esa sí ya estaba, como es una de las maduradas. Mira, aquí vemos la fruta, ella se sienta, pero es una chicha que se le dé la vuelta y que no quede en el fondo. No es ni maíz ni es con fruta. Ella se baja porque no es natural. Entonces esta es con chontaduro, esta se deja madurar un mes. A los 14 días uno normalmente la pasa a otra olla, porque ella ya se ha crecido, tiene uno que darle más amplitud. Como usted se da cuenta, ella está burbujeando, ella se está cocinando prácticamente en su propio, es dulce si ella fermenta más. Esta se deja un poquito dulce desde un principio porque ella se conserva toda la miel, y esa sí la alcanza a coger con grado de alcohol. Entonces pues es muy bueno uno dedicarle el tiempito a la elaboración de la chicha, una chicha que sea bien preparada, que esté bien pensada, porque pues nosotros preparamos la chicha con ciencia. Nuestra misión como chicheros auténticos no es embriagar o emborrachar a nuestros clientes, sino es alimentarlos, porque nosotros hemos pensado a través del maíz un producto que les alimente, y así como podemos ver a través de la fruta, que obtengan los diferentes nutrientes de la fruta y les ayuda para todo lo que es el tema de la salud. Y también tenemos otros problemas, y es un abandono en cierta medida, digámoslo, por parte del Estado, o algunas leyes que no son coherentes con muchas cosas que quisiéramos rescatar como colombianos, porque tenemos toda esta parte de que
ok, deberíamos tener sentido de pertenencia, deberíamos conocer más nuestras bebidas, deberíamos trabajar más por ellas. Pero nos encontramos con leyes de salubridad que, aunque se entiende que en muchos aspectos son con el fin de cuidar la salud del consumidor, también entonces son tan fuertes que chocan bastante con lo que son las tradiciones familiares y ancestrales colombianas. Entonces sí, hace falta como un tema de un proceso donde se pueda ver una alianza gubernamental, industrial y de la comunidad artesana y chichera para poder, digamos, encaminar un poco más todo hacia un ideal de que esta bebida sí se pueda consumir, sí sea legal dentro de nuestro país, sí sea legal dentro de los establecimientos comerciales y nos beneficia, digamos, a todos y también beneficia a nuestros chicheros. Digamos, hace muy poco estuve en Perú, ellos tienen otra chicha muy similar a la de acá que se llama la chicha de jora. Tienen muchos productos artesanales y ancestrales que están respaldados por toda la parte de turismo y también por sus leyes y demás para que sigan adelante. Y creo que esto es lo que en parte hace países como este o también países como México tan fuertes en la parte gastronómica y en sus tradiciones gastronómicas, que nos falta un poquito a nosotros. Terminamos siendo más impactados por la globalización. Es así como el llamado vino de los dioses ha sobrevivido hasta nuestros días, muy a pesar de todo tipo de persecuciones, mentiras y maledicencias. El pueblo santafereño, y muy curiosamente los más jóvenes, se empeñan en perpetuar su consumo y por ende la tradición y el vínculo con nuestros ancestros indígenas.